Sí, a la mitad del camino más o menos. Bueno, muy buenos días. Pues antes que todo, felicidades a todos ustedes por este día de San Valentín, día de amor y la amistad. Es un doble esfuerzo que hacen ustedes, ¿verdad?, por asistir también el día de hoy. Bueno, hoy corresponde la materia de filosofía e historia de la educación, que será impartida por el maestro en Ciencias de la Educación, Miguel Ángel Herbés, ¿sí? Es importante mencionarles que con esta materia iniciamos hoy lo que sería el tercer cuatrimestre ya de la especialidad de la maestría en Ciencias de la Educación y la Comunicación, ¿sí? Y bueno, pues los dejo con ustedes. Adelante. Muy buenos días, maestros. Felicidades con nuestro lado. La materia es Filosofía e Historia de la Educación. Van a ver que es bastante polémica y como no ha variado, por fortuna en algunos casos y por desgracia en otros casos, la manera del enfoque educativo y el trasfondo de las normas educativas. Sí, vamos a ver la pugna entre la teoría y la práctica, las cosas que se buscan en la teoría, las cosas que se dan en la práctica, y el objetivo es dar una breve panorámica de cómo han sido las diversas corrientes a través del tiempo y de las culturas en el sistema educativo, tanto oficial como no oficialmente. Sí, la filosofía de la educación. La educación que ha sido y que sigue siendo, me pueden contrariar y todo, pueden participar maestros. La educación es política. Cada sexenio en México vivimos cambios políticos nacionales y foráneos, normativas que se dan en el país y normativas que vienen del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la ONU, que dictaminan qué se va a ver y qué no se va a ver. Hay veces que hemos visto que están desfasados, que no cubren los requisitos que tienen que cubrir y que cada día hemos ido a peor, por desgracia, los sistemas educativos mundiales. En vez de fomentar la cultura, se ha fomentado en no estudiar, la pérdida de valores. Sí, están inmersos en la globalización, pero ¿qué supone estar inmersos en la globalización? Lo vamos a ver más adelante con las nuevas doctrinas educativas. Es religión también, la religión es una manera de educar. Estamos en un país laico donde se aceptan todo tipo de religión, pero condicionados mayoritariamente por el catolicismo, que todavía sigue dictaminando algunas pautas. No sé si ustedes vayan a la misa los domingos o entre semana. Si son católicos, a lo mejor no son católicos, y me dicen, pero es religioso. Es económica, la educación es económica. Si no se tienen los recursos, no se pueden implementar programas o no puede uno asistir, por ejemplo, a la maestría, cursos, ir a otro país, consultar cosas u obtener becas. Es elitista, donde se maneja que los países latinoeuropeos y latinoamericanos no es elitista como los anglosajones, como Inglaterra y Estados Unidos, que solo las ciertas élites económicas, deportivas o políticas pueden llegar. Si es elitista, porque por desgracia no llegamos a todos los ámbitos. Pueden decir, maestro, está equivocado. Hay lugares que no tienen escuelas, hay lugares que no se les brinda la educación de acorde a como debe de ser, y hay escuelas que a pesar de tener todo, marginan a algunos de sus estudiantes, y la sociedad marginamos a algunos de nuestros estudiantes y compañeros. O sea, si estamos en una élite nosotros, al brindarnos una maestría, comparado con otra población. Claro, podrán decir ustedes, maestro, hay muchos que no quieren estudiar. También estamos en lo cierto, hay mucha gente que no se ha querido preparar, por eso la educación es elitista. Vamos creando grupos, aunque no sea con el afán de burlarse de los demás o de pisotear a los demás, de ir mejorando. Es también
por desgracia, una cuna para formar sociedades a favor de un sistema, en contra de un sistema, buscar cómo garantizar la paz y el dominio de otras personas. Es comercial, la educación es comercial, necesita la educación para comerciar. Hoy en día, ¿qué se busca? Educación online, las nuevas plataformas, y es un tipo de comercio en este sistema de la globalización. Aquí se dividen en varios temas, desde la cultura, en la educación, en la antigüedad, del Renacimiento a Kant, la época contemporánea, el positivismo social, que a lo mejor dirán ustedes, ya lo hemos superado, pero vamos a ver que no, y espero que no me linchen, porque el positivismo se supone que el documento es lo valioso, y se supone que era la ley y el orden. Hoy prevalece orden y progreso, una ley y un orden. Sabemos que muchas veces los que ejecutan la ley están equivocados, pero prevalecemos en eso y prevalecemos. Si no hay documento, no tiene validez, aunque tenga los conocimientos y los medios y los métodos, porque pueden decir, bueno, yo no estudié o estudié hasta tercer año, y pueden ser mejores pedagogos o didactas como maestros que personas que han terminado 20, 30 doctorados, pero lo que para el mercado globalizador funciona es el documento como primer requisito. Después ya hay otros filtros. Por eso dije que nos ha acabado el positivismo. Tenemos la filosofía de la acción, el pragmatismo y el instrumentalismo, aplicado a finales del siglo XIX en Estados Unidos, que luego se da por todo el mundo y en Europa. Y vamos a ver que tenía como finalidad, dado que se da en la escuela de Chicago, tener un país poderoso, que era la formación de los Estados Unidos de Norteamérica, y cómo escondieron esa formación con doctrinas educativas. Y qué bueno, porque se han progresado a través de ellas y se han aplicado en las escuelas de todo el mundo y han funcionado. Y tenemos la nueva educación y las reformas sociales y escolares en Europa contemporánea, y también lo que les decía ahora, la educación en la globalización. Bien, hasta hace poco todos los sistemas educativos occidentales nos basábamos en la antigua Grecia como principio cultural. Hoy en día hemos visto que más allá atrás hubo varias culturas elevadas educativamente. La primera de ellas, en la India. Antes se decía que quedaba muy lejos la India para los países occidentales, y que cómo va a basarse en una educación que buscaba, como todas las en la antigüedad, la perfección. Pero, como lo tienen ahí la lámina, ciertas castas dominaban, y los primeros que dominaban eran los sacerdotes. ¿Por qué los sacerdotes empezaron a dominar? Porque eran los que primero analizaron la naturaleza, veían cómo funcionaba, veían la necesidad de comerciar y veían la necesidad de tener un dominio sobre los demás pueblos. Todo esto comenzó con la agricultura, cuando se dejó de depender de la supervivencia humana, porque antes había que ir a cazar y recolectar y cuidarse de otras especies. El ser humano poco a poco fue avanzando, encuentra en el fuego la primera dinámica cultural, la hace valer. De ahí la religión, algún listo agarra y dice, bueno, vamos a hacer que la gente teme los fenómenos naturales, y de ahí tenerlo sometido y repartir las riquezas y los productos de comida. Y con el invento de algo importante que se está perdiendo, que es la escritura, empezaron a dominar más y a dejar paso en este planeta a las huellas que iba a tener cada cultura. Bien, pero como todo, tiene sus pros y sus contras. Como ponen, la casta de los parias queda fuera, queda excluida, entonces ya ahí hay un elitismo. No todos pueden acceder a la educación. Ahí viene la contradicción. Si buscamos la perfección y tenemos que ser amables con todo el mundo, ¿por qué cierto sector se queda fuera de ese sistema educativo? ¿Qué estamos buscando? Ahí va, obreros y esclavos. Vamos a ver cómo la educación tiene eso, como les decía, es formativa. Y sobre todo la escolástica que vamos a ver en la Edad Media viene a dar con eso. Teoría y práctica separados, para que no tengan todo el conocimiento. ¿Por qué?
para no llegar a ser jefes. Los últimos 10 años en México se ha vendido la idea, todos pueden ser jefes. ¿Y qué ha pasado? No han dejado llegar a todos a altas cúpulas industriales, el crimen organizado se ha hecho cargo de muchas industrias y de mucha política. Los políticos se han visto beneficiados. ¿Por qué? Porque no todos tenemos el don de ser jefes. No quiere decir que no nos podamos preparar y aprender, pero se nace con ese arte, es un arte y hay que ser, y hay que ver que una empresa necesita también trabajadores, no quiere decir esclavos, pero sí trabajadores para que funcione. Todos ustedes dan clases, ¿o no? ¿Sí? Y tiene que haber maestros y estudiantes para poder impartir eso. No solo puede haber estudiantes o maestros por sí solos y a quien vamos a aplicar los conocimientos y sus vivencias, porque lo que damos casi todo son vivencias. Sí, aprendemos, estudiamos, llevamos a cabo teorías, 20 años estudiando, 30, 40, 50, toda la vida estudiando, pero las experiencias que adquirimos en la vida exterior son las que vamos a plasmar, y tiene que haber una cadena. Bien, ¿qué se buscaba con el yoga, con la naturaleza y todo en la India? Llegar a la perfección, el contacto con la naturaleza y llegar a ser todos maestros de nuestra propia educación. Pero ahí tienen la lámina. Ya empieza otro problema. Una cultura machista. Al hombre se le dice la piedad, el comercio, la guerra, la música, y la mujer obedecer al hombre. Entonces ya estamos cortando las alas de alguien que puede estudiar. Hoy en día sigue siendo una cultura machista la India, por desgracia. Sí dejan estudiar a las mujeres que lleguen a la universidad, pero si se quedan en el propio país es como si no existieran. Tienen que ir a Estados Unidos, a otros países donde sus conocimientos son reconocidos. Imagínense, 5.000 años después todavía sigue siendo así. La educación en China no varía mucho tampoco, basada en la filosofía y basada en un libro recopilado por Sun Tzu, El arte de la guerra, el cual se aplica en la globalización. Lo están aplicando todos los políticos en la globalización. ¿Por qué? Porque dicen, primero sé fuerte tú y después reduce a los demás. No está mal eso, no está mal ese enfoque. Primero sé fuerte tú, primero hay que formarnos, primero hay que tener conocimientos, luego aplicarlos y ver en quiénes funcionan y de qué manera funcionan. Pero aquí viene el dilema: ¿cómo lo aplicamos y a quiénes se lo aplicamos y para qué lo aplicamos? Si se supone que es para mejorar, no tendríamos que aplastar a los demás. Algunos dirán, no, pues soy político y la manera es aplastarla. Bien, destaca Confucio con sus 7 libros del conocimiento, de la paz, de contacto con la naturaleza. Todas estas culturas tienen un denominador común: la escritura, el comercio, la música, las matemáticas, el estudio con la naturaleza. ¿Por qué? Porque de la naturaleza hemos aprendido todo y era la que nos daba la pauta. El comercio daba a evitar una guerra y tener poder sobre otras culturas. Por eso es evitar importancia las culturas comerciales. La guerra, prepararse por una invasión o para atacar a otro enemigo. Y la música, porque da destrezas militares y de otros idiomas. Entonces puedes conocer más rápido de otras culturas. Y si tienen algo en contra me dicen, esto es algo que participan. Bien, todo en un cosmos. ¿Por qué? Porque de la naturaleza sale todo, de ella venimos y en ella nos vamos a quedar. Había, como en la India y como en todas las culturas, un junsí, un mentor, alguien que llevaba por el buen camino, que era el que tenía que guiar a las demás personas y ser alguien respetable y respetuoso con los demás. Tiene que ser afable, comercial, buscar ayudar a todos, y los sacerdotes deben de impartir la religión. Entonces ya había una religión. Bien, dígame, ¿alguna duda, algo hasta aquí? Dígame, basta. Entonces, ahí tienen. Tenemos una formación intelectual y guerrera, a la cual todos tienen que atender. Llega otra cultura, una cultura más
llegada a nuestra cultura occidental, que es la cual lleva a Grecia todos los principios, la cultura egipcia. ¿Qué se basaba? Casi lo mismo que las anteriores: comercio, astronomía, geometría, escritura, varios en idiomas, para que tuvieran superioridad sobre otras culturas. Eran los sacerdotes los que daban. También había militarismo, había ortografía y tenían, como sabemos, algo importante: la higiene, que abarcaba todos los sectores populares. En la Edad Media se pierde algo de la higiene por culpa del cristianismo, vuelto católico, en el cual, por atacar el judaísmo, prohibían bañarse diariamente. Varias partes de Europa, y lo veremos más adelante con la Primera Guerra Mundial, perdieron esa costumbre de la higiene. Aunque hoy parezca incomprensible, así sucedió. Bien, ¿qué pasaba? Viene una educación hebrea que sigue funcionando hasta nuestros días, y es la educación más avanzada que hay en este planeta. Solo cambiaron una cosa: apostaron por la tecnología, pero siguen con los principios del Antiguo Testamento, que eran: la escuela se organizaba en 3 clases: la Migar, que es la de la casa, la mujer cuida al niño de los 0 a los 6 años, la Mishnah y la Gemara, de los 6 a los 13, que era cuando un sacerdote o un maestro guía a los estudiantes, y luego la universitaria, casi toda la universitaria. En todas había el sentido teocrático de obedecer a Dios, a Yahvé y a Jehová. Pero ¿qué pasaba? Es una cultura también machista, y se enseñaban destrezas militares. El lenguaje era transmitir la herencia histórica. ¿Alguno de ustedes es judío de origen o profesa la religión? ¿Sí saben la máxima judía o no? Somos el pueblo elegido. Ya desde ahí ellos dicen y manejan algo muy importante, que es: en el lenguaje no se puede omitir algo. El lenguaje se dice completo. Por ejemplo, alguno que se llame Luis de ustedes, aquí le decimos Huicho. Los judíos lo dicen completo, Luis. ¿Por qué? Porque pierde poder. Parecer una chorrada para nosotros los latinos que pierda poder. Decir, bueno, es lo mismo porque se está dirigiendo a la misma persona. Pero no, tienen razón. Desde el lema, desde su principio, somos el pueblo elegido, deja en claro que los demás no contamos para ellos, que van a hacer con nosotros lo que quieran. La mayoría de dirigentes mundiales son de su origen. Los comerciantes, la política en Estados Unidos, las doctrinas religiosas y educativas la manejan ellos, el grupo sionista. Saben el otro lema que se fundó en Estados Unidos: en Dios confío, porque no había nada y ahí vamos a partir. Algo de futuro hecho para futuro, que vamos a ver más adelante con la política jeffersoniana, que nos señalaba que bajo cualquier medio vamos a ocupar este planeta y lo vamos a conquistar y dominar. Así es la educación judía. Somos los únicos, estamos para servir a Dios, tenemos una memoria histórica que otros pueblos han perdido y tenemos toda la cultura. ¿Qué pasa aquí? Algo muy importante tanto para hombres como mujeres. Es obligatorio el servicio militar en Israel, 3 años, 5 años, y el último año, tanto hombres como mujeres tienen que ir a una guerra. ¿Qué quiere decir eso? Ahí está la educación militar. Tenemos que crear una guerra, haya, aunque no la haya. ¿Por qué? Tienen que ir nuestros ciudadanos a combatir. Nosotros, la cultura mexicana es antibélica. Nuestra Constitución pone que somos un país libre y soberano en el cual no hay una guerra. Estamos exentos de una guerra. No hemos tenido una guerra. Y qué bueno. A pesar de todo lo malo que pasa, qué bueno que no hemos sido un año. Porque si lo que está pasando ya es grave, imagínense tener que acudir la mayoría de población a una guerra. Bien, ¿qué pasa entonces? Ya hay una diferencia: importancia del lenguaje, una política religiosa y militar. Vamos a ver más adelante la educación mexicana. ¿Qué hacen? Los mandamientos y creer en Dios. La oración, lo que les decía, la palabra, la importancia de la palabra y la escritura.
No se puede perder de vista la palabra y la escritura, porque es lo que nos va a hacer gobernar. La historia, sobre todo sagrada, de dónde vienen, a dónde van y lo que tienen que sufrir y lo que tienen que hacer. La música, como les decía, dándole habilidades militares, de idiomas y de comercio. El oficio, ahí tenemos algo que se daría en Europa en la Edad Media: escuelas de oficio y escuelas de conocimiento. Ya aquí salen los médicos, los carpinteros, los albañiles, los comerciantes, los contadores, los sastres, y empiezan a salir ya en cada ramo. La educación de la mujer, a pesar de ser machista, la educación judía no era desatendida, pero mira lo que les enseñaban: las sagradas escrituras para respetar, hilar, tejer, cocinar, cuidar los rebaños, y algo muy sabio, la administración de los bienes. Ahí sí supieron de que la mayoría de mujeres es mejor ahorradora que los hombres, que la mayoría de... Digo la mayoría, ¿sí? Hay excepciones, no se vayan a sentir mal. Sabemos que depende de la cultura, depende de los cambios y depende del momento. Bien, la casa del libro, se empezaba a ser expertos en caligrafía, ¿verdad? Como les decía, la escritura es la primera pauta para gobernar. Hoy en día, los medios electrónicos y las nuevas formas de escritura insignificantes nos han hecho perder ese valor. Por eso vamos camino de una autodestrucción, no tan solo educativa, sino moral y social. Bien, lo que les decía, las leyes, díganme, ¿alguna opinión, maestro? Díganme. Pueden estar en contra, pueden decir, maestro. Es una sociedad que ya no existe, ¿no? Por desgracia, pleno siglo XXI, como les decía, de 5.000 a 3.000 años después, siguen sucediendo estas cosas. Y en países avanzados. Dijéramos a países que no están avanzados, que no tienen acceso a la educación, podríamos ponerlo así, como algo para luchar y llevar esa educación, pero son los países más avanzados. Bien, ¿qué pasaba después de esto? Como les decía, tanto los judíos como los egipcios la llevan a Grecia, la educación. Y aquí vienen dos divisiones ya de todos conocidos: la educación ateniense, que era la filosófica, y la educación espartana, que era la militar. Bien, ¿qué pasa aquí? La educación ateniense, a pesar de ser filosófica, tenía ciertos criterios elitistas. Gente que nacía con malformaciones era arrojada por un acantilado porque suponía ser un lastre en caso de guerra. No pueden combatir, no pueden ayudar. Entonces, en vez de perder, tenemos que ganar. Aplicación del arte de la guerra. En Esparta sí valoraban el trabajo de las mujeres y la educación. En Atenas no, a pesar de ser filosóficos. Pero ¿qué tenemos? Tenemos, como llegaron varias culturas ahí, el primer libro, el conjunto de las dos obras, del poeta Homero, la Ilíada y la Odisea. ¿Sí lo han leído o no, maestro? No. O ya no se acuerda. En la primaria, pero ya no se acuerda. Que cuenta, no, que hay que retomarlo, y en el nivel que estamos. No tanto en el nivel... Sí, para los niños explicárselo. Dígame, maestra. No lo han leído. Está bien, vamos bien. Eso es bueno, ¿no? Es bueno porque si no lo han leído y lo empiezan a leer hoy, con otra edad, se van a dar cuenta de muchas cosas, de cómo está el mundo gobernado y cómo se repartía. Lo hace medio fantasioso Homero para disfrazar todo lo malo que hay en el planeta. La Ilíada, ¿qué pasa? Ya empieza la infidelidad. Se llevan a Helena a Troya. París se lleva a Helena a Troya. Entonces, el hermano de Agamenón, que era el que mandaba en Atenas, habla con Agamenón y dice que no va a perdonar eso y que quiere recuperar a su esposa. Agamenón, con otro fin, era militarista, se aprovecha de eso de su hermano, de los sentimientos de su hermano, y manda navíos para atacar Troya. Manda a Ulises, por eso lo dice a Odiseo, convencer al ser semidios Aquiles para que vaya a combatir. Van a Troya, combaten, matan a Aquiles, hacen un desastre, saqueo, queman la ciudad. Agamenón queda como el principal gobernante
y muestra que la educación militar era la única que valía. Obedecer al que tiene el poder, esté o no esté equivocado. Ya hay una doctrina ahí. Otra doctrina, la religiosa. Odiseo, Ulises, cuando acaba la toma de Troya, señala y se queja ante los dioses de semejante masacre y dice: ¿dónde han estado ustedes los dioses todo el tiempo para ayudarnos? Lo hemos hecho los humanos. Y los dioses lo castigan y le dicen: ahora tienes que pasar 7 años navegando por los mares para volver a tu isla, a Ítaca, al sur de Grecia. Vemos otra cuestión, la infidelidad, el amor de otras parejas, ya que estamos en el día de amor y la amistad hay que tocar el amor de las parejas, y vemos cómo en el viaje de vuelta Ulises se queda atrapado en diversas islas: la isla del pecado, la isla del tiempo, la isla del comercio, y sortea todos los problemas, pero creyendo en Dios. O sea, no se aparta la religión de la educación. Llega, ve la infidelidad, ve la toma de poder de la isla y ve todos los problemas que hay. Dado que los dioses le permiten ir en su forma o en otra forma, él elige ir de anciano, se da cuenta de varias cosas, se da cuenta de que la naturaleza es tan sabia que es la única capaz de reconocer a la persona, porque nadie se entera de él, menos un anciano y su perro que lo te estaba esperando. Los demás nunca supieron cómo iba envejecido, que era él. Se da cuenta de las tradiciones que hay, se da cuenta de la fidelidad de su esposa. Luego vuelve de joven, vuelve los dioses joven, acaba con el pueblo y vuelve la máxima del respeto. Siempre hay que tener el respeto. Luego, un político mexicano lo ocuparía, Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno de la paz, sacado de esos libros y de filósofos latinos que ya lo ocupaban. Dígame. Se busca lo bello, como en todo, la arete, la belleza, la perfección. No variamos, pero ¿cómo llegar a esa perfección si siempre hay pautas y hay gente que dejamos de lado? Decimos, en Atenas hubo una democracia a la que no todos podían llegar. Saben el caso de Sócrates, que por manejar la verdad y defender la verdad es condenado al destierro o a consumir la cicuta, y él dice: si me voy al destierro como otros militares y otra gente, estoy traicionando a la patria y traicionando mis valores. Primer síntoma de ser ciudadano. Hoy en día se habla: vete por tu credencial de elector para ser ciudadano. No, eso no es ser ciudadano. Se ha perdido lo de ser ciudadano. Ser ciudadano es respetarse y respetar a todos los demás bajo cualquier circunstancia, siempre y cuando no atenten contra uno. Ya cuando atentan contra uno hay que defenderse. Hoy en día se ha perdido mucho eso. Lo vemos en el lenguaje de los jóvenes y de algunas personas que ya ni a sus padres respetan, ni a los maestros. Y muchas veces dicen: maestro, si ganamos más que usted es nuestro trabajador. Me imagino que les ha tocado algo así. O que no hayan querido hacer caso. Maestro, tal, mi papá no me hace caso, o en la casa mando yo, ya mis papás. Se ha perdido mucho eso. Hace 20 años eso era impensable. Primero, a los hijos no se les pasaba por la cabeza hacer eso, y segundo, a los padres no perdían el control. ¿Qué nos da esta obra literaria? Eso, no pierdan el control, pero siempre sean justos y nunca equivoquen el camino. Podemos fallar en muchas cosas, pero un camino recto siempre nos va a llevar a la verdad. Eso es la perfección. La verdad no siempre quiere decir que sea buena, puede ser mala, puede haber malos resultados malos. Bien, entonces, ¿qué hacían? Los bélicos, estos espartanos, reconocían a la mujer, los atenienses no. Pero bien, se formaban gente cultural y gente que tuviera los requisitos necesarios para comerciar y entablar relaciones con otras culturas y evitar así guerras. Sabemos que luego llegaron otra cultura, la romana, más poderosa bélicamente, y conquistó con sus ejércitos y con sus doctrinas Grecia y el resto de Europa. Pero ¿qué manejaba el Imperio Romano, que luego se maneja en la Edad Media por los curas? Manejaba en sus principios la rectitud, la valentía y el respeto. Luego se van viciando, como sabemos, se envician
de tener tanto poder que no supieron sus gobernantes qué hacer, descuidan ciertos factores, descuidan la educación, y pasa lo que nos está sucediendo en la globalización. Por expandirse demasiado y buscar ciertos criterios, dejamos lo básico de lado. ¿Qué se les enseñaba? Que se les enseña en la Edad Media, el trivium, gramática, retórica y dialéctica. Lo que venimos diciendo, la importancia de saber entablar conversaciones con todo tipo de personas, grupos, sociedades, sin perder de lado el respeto. La retórica, saber cómo convencer al público. Un gran retórico del siglo XX, si saben quién fue, ¿no? Hitler fue un gran retórico del siglo XX. Y no solo él, todos los gobernantes durante esa etapa de la Guerra Mundial fueron grandes retóricos. Obama, el presidente de los Estados Unidos, es un gran retórico. Hizo 4 promesas y no ha cumplido ni una, pero la gente sigue confiando en él. O, aunque no confíen en él, lo sigue convenciendo. El cuadrilio, la aritmética, la astronomía, la geometría y la música. Volvemos a lo mismo, la observación de la naturaleza. Hoy en día, la educación es todo lo contrario, ¿no? La naturaleza ya no importa. Ciertas culturas y grupos quieren de nuevo recuperar eso con las ciudades inteligentes, las ciudades autosuficientes, pero es una minoría. Bien, decimos, la Edad Media, ¿qué pasó? Ya con el Imperio Romano en auge y luego con su posterior decaimiento, se dan estos valores, se pierde, llega la cultura judía y la cultura musulmana, y hay ciertos avances en la geometría, en la matemática, con la implementación del uso del cero y de algunas letras en el abecedario. Hubo cierto avance. Se terminan estancando porque se envicia, el entorno envicia, eso lo decía Rousseau, lo vamos a ver más adelante, y llegan otras culturas que por desgracia llamadas bárbaras, pero que estaban muy adelantadas en el comercio y fueron pegando poco a poco su cultura hasta que de nuevo se estancaron. Y tiene que haber un renacimiento. ¿Pero por qué hay un renacimiento? Porque se empieza a ver nuevos sistemas comerciales, nuevas máquinas, y necesitan gente que las ocupe. Entonces ya los oficios y las universidades hechas en la Edad Media, en el año 1100, en Europa, tienen que plasmar ese conocimiento y tener gente que las aplique. Empiezan las primeras dialécticas, las primeras didácticas educativas. Sobre todo los curas, y sobre todo en Italia y en Francia. Y en España con la corte de Alfonso X, el sabio, y los 12 discípulos sabios que tenía de todas las culturas, que luego con la persecución de los judíos y musulmanes se acaba estancando. Como decimos, cuando atenta contra algo, atentaba contra el sistema escolástico que había, son perseguidos. Les decía, se pierde el hábito de la higiene, la boqué, la persecución de judíos y musulmanes que se bañaban diariamente. Entonces, ¿qué había que hacer? Vender la idea. Y le venden a la población la idea, claro, con sometimiento, miedo y castigos. Es malo bañarse todos los días y es pecado. Dirán ustedes, la gente no pensaba. Sí, claro que pensaba, pero ante la imposición de la fuerza, pues tenían que obedecer. Y ante los no recursos, porque los recursos eran manejados por la iglesia, pues no les quedaba de otra que obedecen o obedecen. Bien, ¿qué pasa aquí? Varios curas se levantan en este renacimiento. Uno de ellos, Martín Lutero, que hace las 95 tesis. ¿Pero por qué se levanta Lutero? Porque Lutero había recibido la promesa del Papa de ser candidato al papado. Lo margina y entonces se rebela. Y qué bueno que se rebeló, porque si no seguiríamos todos sumidos en la religión católica y en los preceptos de la religión católica, y no habría un portento de la ciencia, que es lo que va a hacer Europa del Norte, apostando por la ciencia. Entonces hace las 95 tesis, quejándose de que los curas cobraban las indulgencias, que era el documento que te salvaba de los pecados, y decía, solo Dios puede hacer eso. Pero lo hace no porque él estuviera convencido, sino porque lo dejan fuera de la jugada. Pero nos viene a beneficiar a nosotros, porque hay las nuevas teorías hanseáticas
Se prima el comercio y la ciencia y se deja de solo creer en la fe. Un claro ejemplo y básico, visto en el siglo XXI. ¿Sí vieron el Mundial del 2014 o no vieron el Mundial del 2014? El partido México-Holanda. Lo vieron. Muy bien, maestros. Vieron cuando hay el penal, y es un claro ejemplo de la diferencia de culturas que hay. Que Marco Fabián, católico, se pone a rezar para que fallara el penalti. Y el holandés, frío, llega, lo tira, gol, se acabó. Ciencia contra religión. Creer en algo que puede llegar a pasar por la fe y en algo que tienes que hacer. Tengo que tirarlo y tengo que meterlo. Es mi obligación. Es la diferencia cultural. Gracias a Lutero, las culturas de Europa del Norte y de Europa Central tienen esta visión. No quiere decir que no sean religiosas. Son religiosas y la mayoría son católicas. Pero con esa diferencia de apostar por la ciencia y no solamente por la fe. Los españoles trajeron a América y a los lugares donde estuvieron la fe. Claro, ¿qué iban a traer? Unas y mandaron gente sin estudios con ellos, y la gente con estudios dijo, pues de aquí soy y no voy a darles a todos estos, voy a dominar para que no se me levanten, muestro el poder que hizo Cortés hundiendo los barcos. Dice, ahora se fijan, están aquí, para eso vinieron y están bajo mis órdenes. Y Cortés era formado, un militar formado, o sea, tenía educación. La mayoría de la gente que venía con él de segunda no. Claro, los mandatarios sí, porque traía navegantes, traía capitanes que sí. Y de aquí dijeron, pues ante tanta riqueza, de aquí somos. Dijeron, ahí está la educación. ¿Quiénes se forman en quién? Unos simples trabajadores que venían a trabajar. Y hay un chistes que hoy en día prevalecen, y sobre todo en América, de los gallegos, que son estúpidos, y los vascos, que eran los comerciantes. Los vascos dijeron, pues yo que me voy a fregar aquí a trabajar el campo, si hay gente y viene gente, pues trabajen estos, yo voy a ser el industrial, y ahí se ven. Diversa educación, similar, pero dado con ciertos toques. En un lugar, educación de subsistencia, hay que trabajar el campo para que puedas comer, y en otra la visión, pues si tengo gente que lo haga, yo comercio, hago pactos, evito un conflicto con otra gente, crezco yo y los demás los tengo sometidos y contentos, porque van a estar contentos porque tienen que sobrevivir. Evito usar la tortura y la violencia. Bien, aparece Vives, Juan Luis Vives, el gran pedagogo y el primer pedagogo, que dice que hay que ir a lo concreto y de la individualización. Lo que decíamos con el caso del penal. Lo tengo que hacer y lo tengo que hacer y tengo que ver lo concreto. Tengo que ver qué hay aquí y qué puedo probar. Miguel Servet, el que descubre la circulación de la sangre, por atentar contra la religión católica es condenado a la hoguera. ¡Qué desgracia! Alguien que descubre algo tan importante, condenado. ¿Pero por qué? Porque atentaba a los curas, que era lo que decían, que solo Dios era capaz de estudiar el cuerpo humano y estudiar y conocer toda la inteligencia y tener todo el poder. Bien, ¿qué hacía? Vives dijo que había que hacer ejercicios corporales como en la antigua Grecia, en el antiguo Egipto, en China, en la India, porque esto activa la circulación y hace que el cerebro esté más adecuado a recibir información y procesarla. Hoy en día se ha recuperado eso, que bueno, que se trabaje con los niños, con los jóvenes, de esa manera, dinámicas, juegos, salir al parque, salir a jugar a las canchitas, los deportes. Pero estamos muy rezagados todavía, y lo hemos visto, y sobre todo en el estado de Veracruz, que se supone que el deporte debería de primar, y prima la teoría y los anuncios del gobierno, pero en la realidad es todo lo contrario. Volvemos a lo mismo, no le des a la gente todas las habilidades para que no se rebelen. Y ya, si tenemos que la mayoría de la población juvenil, que es la que debe de pensar, está inmersa en las nuevas tecnologías, pero solo para jugar, ya se les facilita un camino, se les facilita el otro, ya la gente no quiere hacer deporte y ejercicio, 2 caminos facilitados. No se quieren formar, 3. ¿Para qué? Les metemos temor, hacemos esto, y tienen que hacernos caso, quieran o no quieran. Bien, ¿qué hace Vives? Algo importante. Previene de los talentos,
de precipitarse a ver talento. Sí, a lo mejor un niño a los 2, 3 años tiene cierto talento. Vimos que Mozart tuvo cierto talento para componer música. Vemos que luego Einstein, hasta los casi 60 años, tuvo el talento de la teoría de la relatividad. Y es lo que decía Vives. A lo mejor a los 5 años tienes un talento, a los 10 ya lo perdiste, a los 15 puedes ser un genio pintando, a los 18 te dejó de gustar la pintura y perdiste ese talento. Decían, no, ciertas etapas hay que cubrirlas y ver ciertos talentos a cada etapa, pero no hacer hincapié, este tiene talento, este no. Momento, a lo mejor esta persona tenía talento a los 5 años y esta persona lo va a desarrollar a los 20 y no va a ser en la misma actividad. No podemos siempre hacer todo, podemos llegar a hacer todo, pero no tener ese talento. Por ejemplo, las estrellas deportivas, la mayoría son analfabetas. ¿Por qué? Porque su cerebro, el talento está ocupado en una función deportiva. Los futbolistas, a lo mejor en correr, en patear, en desmarcarse, los nadadores en nadar, y al hablar, los ponen a hablar y son incapaces de hablar. Por eso se debate hoy en día cómo, y no por ser deportista, sino por no estar formado, cómo alguien como Cuauhtémoc Blanco, a pesar de jalar mucha gente, lo postulan para candidato de alcalde, si no tiene la formación, ya no digamos política, dejémoslo, la formación educativa para poder llevar a cabo las cosas. No quiere decir que el carisma lo tiene y lo puede obedecer más gente que a un político o que a alguien que tenga estudios, pero sabemos que también entran factores administrativos, y si no tiene la educación ni el talento para llevar eso, ¿a dónde van a llevar todo eso? A un fracaso, efectivamente. Y como tiene un carácter fuerte, no se va a dejar manipular y ahí va a haber un choque. Ahí viene lo que decía, precipitado de talentos. Puedes tener un talento en una cosa y en otras no. Montaigne, otro cura francés, que hace la historia de Roldán, los cantos de Roldán, cuando pierden los romanos contra los árabes y se van de ahí. ¿Qué hace? Repudia la erudición. Los curas era estudiar, todo sacado de sus libros y tener mayor conocimiento teórico. Eran los curas. Hay un libro que les recomiendo de Umberto Eco, que es En el nombre de la rosa, que también hay una película, donde se muestra que los curas eran los únicos que tenían el conocimiento y no cualquiera, y que por eso envenenaban a los curas que querían tener el conocimiento. Es una historia basada en la realidad. La enmascaran, pero Umberto Eco, que trabaja para el Vaticano, pues, tuvo opción de hacer eso. El Vaticano mismo lo manda a hacer eso para que diga, pues en cierta etapa de la Edad Media se hacía esto. Hoy en día la Iglesia Católica es diferente. Claro, tienen que ir mejorando y tienen que mostrar el dominio. Por eso hoy en día hay un Papa que es latinoamericano, a llegar a las masas latinoamericanas porque sabe cómo piensan y actúan, pero no ha contribuido a mejorar las cosas. Pueden analizarlo. Entonces, en esta novela, Montaigne también, muchos años antes de Umberto Eco, ataca la erudición y la escolástica. No todo es religión, no todo el conocimiento se da en un convento, sino que hay que buscarlo también fuera de ahí, en la naturaleza, con ciertas actividades, que se deja vacía la razón. O sea, no hacemos individuos pensantes. Está pasando hoy en día con el internet. ¿Dónde queda el razonamiento? Nos llegan millones de noticias y la mayoría de personas no saben razonar. Hoy en día, por las nuevas leyes, los canales ponen a programación sujeta a menores de 15 años, a menores de 18. Nos estorba verlo. Me preguntaban personas, ¿por qué lo ponen? Digo, porque ya es una ley y lo están poniendo obligatoriamente. Y no porque sea obligatoriamente, sino para cuando llegue una recesión y una represión, digan, momento, yo actué de acuerdo a algo escrito en la Constitución. Avisé a toda la población de qué programas eran adecuados y no adecuados, poco a poco a ciertas edades, hasta que llegamos a un punto de que esta programación se va a prohibir. Ya pasó a los años 80, hay varias novelas, La granja de James Orwell y 1984 de James Orwell, donde hay racionamiento de alimentos y de cultura. Fahrenheit 451, la temperatura que se queman los libros, que los bomberos que quemaban los libros, ahí muestra también lo mismo. Vamos a volver a llegar a eso.
a que haya una... Sí, dirán ustedes, pero maestro, pero tenemos un montón de medios que la educación real podemos llegar, sí, pero ya hemos visto que se están prohibiendo ciertos contenidos. Entonces esa flexibilidad y búsqueda de la verdad se está acabando. Llegan otros, llega Descartes, a pesar de ser ultracatólico, tiene que luchar en Holanda, y el frío lo hace pensar, luchar a temperaturas bajo cero, lo hace reflexionar que ya estamos aquí, y hace el método cartesiano, que todos conocemos, y engloba todo en un método. Hay un método matemático que nos sirve para todo, y es cierto, la mayoría de educación son letras y números, es matemática, que no la vemos así, que no se nos enseña así, no se nos enseña la aplicación para la cual debemos ocuparla, porque nos sirve para toda la vida. Y vemos que ciertos campesinos, comerciantes, pescadores, les aplican sin tener que haber ido a la escuela. ¿Por qué? Porque tienen el contacto con la naturaleza y la necesidad de comerciar, o sea, nos llevan una ventaja. Nosotros las aprendemos trigonometría, aritmética, aprendimos con Baldor, y muchas veces se nos hizo pesado a entenderlo, por lo mismo, porque no se nos enseñaba la aplicación inmediata y las futuras aplicaciones que iba a tener esto. Si se nos llegara a enseñar, en Israel se les sigue enseñando, a los países eslavos se les sigue enseñando, y se les prohíbe el uso de la calculadora. Imagínense la habilidad matemática, todas las operaciones que tienen que hacer sin uso de las calculadoras. Nosotros ya con la calculadora y ya con el celular hoy en día, los chamacos ya están ahí, ya no quieren ni razonar las matemáticas básicas. Bien, haces un método, engloba todo en el método, y todo en que Dios nos provee de todo y la naturaleza. John Locke, un británico que apostó por la ciencia. Nada existe en nuestra mente que no tenga su origen en los sentidos. Sí, es algo limitante, pero deja de lado la fe. A ver, si no puedo comprobar esto, a ver, si aviento una botella y la rompo, puedo comprobar que si aviento una botella contra una piedra, la voy a romper. O le aviento una piedra a una botella, puedo comprobar que en ciertos casos la voy a romper, en ciertos casos no, porque no siempre sale igual el experimento. Pero entonces hay una ciencia, ya hay unas hipótesis y hay unas variables, controlables y no controlables, dependientes e independientes, que demuestran que la ciencia no es pura, ni es exacta, ni las sociales, ni las naturales, no hay nada exacto. Hemos visto que aunque llueva, por ejemplo, digan, esto, pero si llueve, cae agua. No siempre cae agua, hay veces que cae hielo, hay veces que cae granizo, hay veces que ya cae nieve, hay veces que llueve en cierto sentido, cierta cantidad, hay lluvias de arena, entonces no es siempre igual. Bien, entonces todo tenemos que percibirlo por los sentidos. Eso es el positivismo también. Y cierto que hoy en día, a pesar de tener todo el internet y eso, seguimos confiando en los sentidos. Si no lo podemos apreciar por los sentidos, no es válido para nosotros. Claro, hacemos una máxima en contra de la educación japonesa que decía, si cae un árbol a 200 kilómetros donde está, ¿hace ruido o no hace ruido? No lo podemos percibir. Pero, y ese es el método educativo, televisivo, internauta, que aunque no lo podamos percibir, va a llegar a nosotros si confiamos en él. Se mató cierto actor, 1000 kilómetros a lo mejor de distancia nuestra, ya nos llega y ya lo andamos divulgando. Subió el petróleo, no nos dedicamos al petróleo, no vemos el barril de petróleo, pero ahí tenemos la información y nos guiamos por ella, y la economía se guía por ella. Bacon divide las ciencias en 3 partes, y es como se divide en las culturas anglosajonas: la ciencia histórica, la imaginación o poética y la filosófica. La histórica solo es para relatar y dar los conocimientos de la fe y eso. Hay history e history, se define diferente en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Entonces, una cosa es los relatos que nosotros sacamos, que es lo literario, la imaginación, y lo otro las pruebas que tenemos de lo que ha pasado. Y la ciencia de la razón filosófica, que es la educativa, y es la válida por la cual nos debemos de guiar para obtener el conocimiento. Llega Comenio, Juan Amos Comenio, un filósofo, cura también, que es considerado como el gran educador y pedagogo de la edad moderna. ¿Y por qué? Porque es el primero que se plantea la educación para todos. Había ciegos, sordos, hay mudos, hay gente que no sabe escribir, hay gente que no sabe leer.
Entonces, ¿cómo le vamos a enseñar? Hace libros, con dibujos, con sistema baile, con la escritura, con sonidos, y así se enseña a todo tipo de público. Deja de ser elitista la educación. Decíamos que es elitista por ciertos factores, no solo raciales, sino de ciertas discapacidades o ciertas capacidades que tienen algunas personas y ciertos enfoques. Hoy en día se busca que la educación sea global y no haya esa dispersión, pero no se nos prepara para llevarla a cabo. ¿Quién de ustedes ha aprendido el lenguaje de sordomudos? A ninguno se le ha enseñado y ninguno nos hemos preocupado de aprenderlo, por desgracia, porque no lo ocupamos. Personas que estuvimos en otras culturas donde sí primaba cierto número de personas con esa discapacidad, aprendimos, pero se va olvidando, como cualquier idioma, a no ocuparlo en el ámbito donde nos manejamos, donde nos movemos. Entonces, la educación es parcial. ¿Por qué? Porque a pesar de aprender todo, ahí estaba la contra de la erudición, no vamos a ocupar todo y ciertas cosas las vamos a olvidar, aunque las tengamos en el cerebro, porque no las estamos aplicando, ni las vamos a aplicar. Por eso, los ciertos sectores de que años atrás un maestro daba todas las materias en todos los niveles, vimos que también no es bueno eso, pero hacía que uno tuviera que estudiar más. Hoy en día se ha perdido eso, pero qué bueno que se ha perdido la especialización en ese sentido y se busca la especialización en otros sentidos. Por eso las maestrías y los doctorados, que buscan englobar ciertos conocimientos, ciertas actividades, ciertas actitudes, para lograr despertar la didáctica y la aplicación en todos los sectores. Bien, nunca termina la educación para Comenio. Y para los nuevos filósofos y nuevos educadores, la educación siempre está vigente. Para nosotros no debe terminar la educación, aunque no estemos en una maestría y un doctorado, pero que ni inmersos en dar clases. Podemos dedicarnos a ser abogados, ser pintores, a ser mecánicos, pero la educación sigue vigente. Va a cambiar la pintura, van a cambiar las llantas, van a cambiar las herramientas para cambiar esas llantas, esa pintura, esas puertas, para ser abogado, los litigios, va a cambiar todo, la sociedad va cambiando y van cambiando sus pautas. Aunque en muchas ocasiones, y lo hemos visto en la sociedad actual, se deforme, pero va cambiando. No todo cambio es bueno, ni todo cambio es malo. Bien, la hace igual, la educación Comenio la plantea igual que la educación judía, y es la básica que manejamos nosotros. La materna de los 0 a los 6 años, aunque ahorita ya hay guarderías y la mayoría de personas manda a sus hijos a las guarderías. A veces es bueno, hay otros conocimientos y empieza teniendo contacto con otras personas, inquietudes con otras personas, y no se va quedando encerrado solo en un pequeño mundo, va ampliando ese mundo. Quiere decir, a veces es bueno, a veces es malo. El experimento puede salir mal, pero ya estamos con un experimento que se busca que salga bien. La elemental, de los 6 a los 12 años, que es la primaria, la de gimnasio 12 a los 18, aquí ya se ha perdido mucho. Las culturas europeas sigue habiéndolo. La educación física sí es una materia muy importante, muy rigurosa. Tienen que hacer ejercicios de gimnasia, de fútbol, de baloncesto, de balonmano, de varios deportes. Aquí ya es, juega fucho, juega voleibol, juega básquet, o para muchos maestros ya hace el homenaje y ahí se acabó. Sí, por desgracia, no estamos así activados de esa manera. Y la académica de los 18 a los 24 años, que es lo que se supone que debemos de tener la formación y salir a los 24 años de la universidad para de ahí trabajar un poco, agarrar una maestría y luego un doctorado, porque ya tenemos otra formación y ya empezamos con las ideas fijas, pero ya tenemos todo el trasvase de atrás, todas las teorías de atrás, y ya hemos elegido qué teorías tomar, aplicar y cuáles no. Dígame, maestro, ¿estoy en lo cierto o no? Hoy en día se dice que es muy difícil que personas de más de 40 años cambien de idea. Pues en casos sí, en casos no. A veces no depende de la edad, depende del entorno y depende de la mentalidad que tenga cada persona y de lo que haya vivido. Cada quien aplica sus vivencias, como dije antes, a la realidad y a las personas con las que trabaja. Si se ha aislado, trabaja con pocas personas,
trabajará de otra manera que si trabaja con muchas personas. No es lo mismo trabajar con un estudiante que con 1000, que con 10.000, que con 5, que con 30. No es lo mismo que trabajen aquí en Huatusco, que trabajen en Veracruz, que trabajen en el DF, que trabajen en China, en Australia. Es diferente. Aunque las normativas sean casi las mismas. Hay una pauta del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. La educación debe de ser así. Pero sabemos que cada lugar tiene aplicaciones diferentes debido a sus valores. Bien, la ilustración. ¿Qué pasa en la ilustración? Cuando se empieza a pensar en Francia que la educación no es para todos. La educación es para los sabios y para los que van a ostentar el poder porque lo necesitan. Necesitan formarse presidentes, políticos, gobernantes. Aparece Maquiavelo, unos años antes, con su libro El Príncipe, donde educa a los príncipes de los ducados italianos de cómo deben de ser, y que si hay que imponer la fuerza, se debe de imponer. Napoleón lo criticaría y diría que alguien que no ha sabido gobernar y no ha sido militar, no sabe cómo gobernar. Parte uno tiene razón, parte el otro tiene razón. Pero entonces estos pensadores del enciclopedismo que decían que la educación no es para todos, tenían en parte razón, porque no todos estamos capacitados para ser educados, ni para educar a los demás, ni para gobernar. Lo que venía diciendo antes, no toda persona tiene el dogma para ser jefe, el carisma para ser un jefe. Podemos ser jefes, pero vamos a llevar el experimento por otro camino hasta que aprendamos, nos va a salir mal. O nos puede salir bien, porque depende del personal también que elijamos y que nos rodee. Y la mentalidad del personal. A lo mejor es buen jefe y el personal sale malvado y hace todo lo contrario a lo que le diga el jefe, o todo lo que le aconseje el jefe. Bien, Rousseau. ¿Qué hace Rousseau? Lo que decíamos antes. Decía Rousseau que el niño nace bueno por naturaleza y que el medio lo pervierte, lo que decíamos antes. Lo que los anteriores pensadores en la antigüedad lo decían. El entorno nos condiciona. Hoy en día la máxima de la globalización es el hombre condiciona al medio. Hemos visto que en ciertos casos sí, pero hemos visto también que cuando la naturaleza vuelve a su cauce, siempre termina ganando y termina en desastre, dado que las obras humanas no son perfectas. ¿Qué hace esto? Rousseau aplica dos máximas. El niño nace bueno por naturaleza y el entorno lo envicia. Pero ¿cómo preguntarse, cómo el entorno lo envicia si todos somos niños? ¿Qué fue lo que pasó para que nos enviciáramos? Algo tuvo que pasar. Entonces, el conocimiento está en nuestro interior. Nuestra mente dictamina lo que vamos a hacer. Dirán ustedes, maestro, puede tener razón o no. La mayoría de asesinos seriales son los más inteligentes que hay en este planeta. El IQ más alto. Entonces dirán ustedes, ¿pero por qué no ocupa la inteligencia para ser bueno? Volvemos. ¿En qué entorno vivieron? Pudieron vivir en un entorno satisfactorio donde gozaban de todos los privilegios y ver a su sociedad como inútil, como idiotas. Y ha habido gente que lo ha declarado en estudios. Mis compañeros yo los veía como unos idiotas. Me comportaba de manera adecuada a esa cierta sociedad pactada por ciertos políticos para no verme fuera de esa sociedad. Pero llegó el momento que me cansé y me volví asesino serial y maté a 200, 300 personas porque estoy en contra de este sistema. Ha sucedido. Vuelvo a decir lo mismo. No por estar mejor formados vamos a ser mejores. Hay que ver el camino que elija cada uno. Se busca que sea recto. La perfección se busca que sea por el bien. Pero también hay que ir el camino del mal. Bien, Rousseau manda a sus hijos a un internado. Luego se arrepiente de nunca haber podido cuidar a sus hijos, de no haber vivido lo que había vivido él con sus padres. Imagínense, cómo educar a los hijos y él no los educó. Tremendo, maestros, ya saben, cuiden a sus hijos los que tengan hijos. No los sí, mándelos a escuelas, mándelos a guarderías si no pueden, pero no los descuiden. Síntomas de la globalización es eso, descuiden a los hijos y ahí está el producto que tenemos. Nosotros mismos los hemos educado y hemos hecho que sean así, porque a nosotros, no me dejarán mentir, muchas veces no estaban ni siquiera nuestros padres, ni vivimos con nuestros padres y nos educamos bien.
Hicimos cosas malas, malísimas, pésimas, desagradables, que las analizamos hoy y decimos, ¿cómo pude ser tan estúpido? ¿Cómo pude hacer esa locura? Golpear a mi compañero, aventarle una piedra, hacer eso. Pero maduramos. ¿Por qué? Todavía se ocupaba la razón. Hoy en día ya no. Ya se prima no ocupar la razón. Entonces, ya no podemos analizar eso. No quiere decir, es que los últimos 10 años la economía se ha vuelto que tienen que trabajar los dos. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. A veces, las mujeres trabajaban solo en el hogar. Era la función en el hogar. Trabajar con los hijos, cocinar esto. Pero es un trabajo. Siempre ha sido así. Los últimos 30, 40 años con la neoliberación, el neoliberalismo social, cultural y económico, la pareja ha tenido que ir a trabajar, ya no solo quedarse en la casa. Pero ha pasado, como les digo, en nuestra sociedad nosotros nos formamos así y la mayoría somos buenos, la mayoría. ¿Por qué perder ese eslabón? Dirán, se han perdido los valores. También se perdía, porque también decíamos groserías y también a veces les contestábamos a nuestros papás y a nuestros familiares y a nuestros compañeros. A lo mejor a nuestros papás y a nuestros maestros no, pero a los compañeros sí, había momentos que nos hartaban y les contestábamos igual y los golpeábamos y todo, no me dejarán mentir. O dejábamos de llevarnos con ellos. Entonces, ¿qué ha fallado? Ha fallado eso, perder el contacto con la naturaleza, perder el contacto con la razón. Entonces, en Prusia, yo me voy haciendo saltos así para que vean la aplicación de esa época con la de ahorita, cómo estamos aplicando ahorita todos los conocimientos. Se instituye el primer estado educativo, Prusia en 1717, hoy Polonia. Algo digno, pero algo también, ahí está, la educación es obligatoria. Es algo de poder, es un síntoma de poder, como de control. Nosotros, como les dije, podemos educarnos solos. Hay culturas y hay personas que hoy, en pleno siglo XXI, se educan solas en sus casas. No quieren dejar a sus hijos que vayan a escuelas y eso, porque suponen que es el atraso, que es la perversión y que quieren que alguien sea recto. O sea, así, hay comunidades amis, huicholas, hay comunidades en Canadá, de ciertos indígenas todavía, en la India, en ciertos lugares que predominan, que van a ser educados de tal manera y no van a salir de ahí, todavía pleno siglo XXI. Ya empieza el civismo y el patriotismo. ¿Por qué? ¿Por qué el civismo y el patriotismo? La lealtad a una nación. Volvemos a la antigua Grecia y a lo que dijo Alejandro Magno. Hay que tener una patria potestad, una lealtad. México por eso no ha sufrido una guerra, porque en parte no somos patriotas. Sí, se nos educa los lunes, el homenaje, esto, pero la verdad no somos patriotas. A la mayoría nos vale. ¿Para qué vamos a hacer esto? Lo contestan los chavos así, y nosotros lo contestábamos también. ¿Para qué hacer un homenaje? ¿Para qué un himno? Si no nos va a hacer mejores. Es la verdad. Otras culturas sí es. Son patriotas porque son patriotas y van a ir a una guerra. Prepárense para ello. Los germanos, los anglos, ingleses, estadounidenses, los chinos, los rusos. Tarde o temprano vamos a ir a una guerra, entonces hay que ser patriotas, vamos a defender. De esto se da cuenta Napoleón. Napoleón se da cuenta de esto. Y es un gran educador, aunque no parezca. ¿Y por qué? Porque Napoleón provenía de una isla que en territorio francés era mal visto. Es un isleño, viene de tal isla, es un corso. Eran mal vistos, porque habían sido los primeros piratas y gente ladrona y eso, y gente atrasada. Él se forma en la Academia de París, de militares, escala porque es inteligente y tenía el talento para ser mandatario y militar y estratega, y es el que termina la Revolución Francesa y crea su imperio. Hay ciertos avances, ciertas culturas, y él dijo, vamos a hacer un sistema educativo único, en el cual todos tengan que estudiar y todos lleguen a la especialización, a la universidad. Unos a la Academia de Bellas Artes, otros a la Academia Militar, otros a la Academia de Ciencias, otro de Política, otro de Deportes, y empiezan las grandes academias. Y así se crea un nacionalismo. Defender solo al que está en el poder. Así se logró. Lo destituyen, lo mandan a la isla de Elba y de Santa Elena luego, y vuelve a lograr el poder hasta que lo confinan, porque la población lo quería, por lo mismo. Avance, hagan confiar el poder. Por eso, para tener poder hay que tener educación. Froebel,
el gran creador y diseñador de los jardines de niños. Algunos de ustedes trabajan con niños, ¿no? ¿Jardín de niños o no? Sí trabajan. ¿Y ocupan los métodos de Froebel o ya no? Bueno, en su momento conocemos que consistían, ¿no?, los dos, pero ya no se utiliza Pues, tanto, sí se trabaja con los tejidos y todo, pero pues ya tenemos otras teorías, digamos. Más avanzadas, que han funcionado mejor y que funcionan mejor con los niños y con las personas. Bien, Froebel volvíamos lo mismo, a lo básico. Casi todos los que trabajaron teorías para jardines de niños vuelven a lo básico, a la naturaleza, al contacto con las personas, al juego, a buscar la música. Pero hoy en día ya se trabaja, como dice la maestra, con otros métodos. Ya está Vygotsky, está Makarenko, hay otras doctrinas, está Montessori, que aunque Montessori se había hecho para primaria y secundaria y universidad, se aplican ahí. Está Pestalozzi. Y entonces, ¿qué hacían? Volvemos, el juguete, el lenguaje, los gestos, la educación en conjunto. Pueden estar en contra, estos. La maestra ya dijo, hoy en día ocupamos otros métodos. Y es verdad, ya hemos sobrepasado el método de Froebel. Como todo, los métodos y nosotros nos vamos quedando obsoletos porque las sociedades van siendo diferentes, buscan de otra manera. Ahora ya hay jardines de niños con tabletas, ya son de dedo automático. Sí, pues las necesidades se van adecuando al ámbito educativo. Corea del Sur, ¿qué ha pasado en Corea del Sur? Después de la guerra de Corea, con ayuda de Estados Unidos, se vuelve el país más avanzado en tecnología, poco a poco. Hoy en día es el país más avanzado en tecnología. Y llevan años que llegando, van ustedes en el metro, por ejemplo, y tienen que transbordarse una hora, pasarán una hora en metro para llegar a su lugar de origen. Pueden llegar y desde el mismo tren hay para tocar y dicen, yo quiero un café para llegar a la casa. Lo tocan ahí, ya su cuenta bancaria y se lo envían a su casa. Ya lo tienen en su casa cuando llegan. Quiera tal comida, ya lo tienen. ¿Pero qué ha hecho eso? Sí, un avance grandísimo. Pero ha llevado que su propia cultura ya no se lleve con sus propios semejantes. Que no se vean, sí se llevan, pero no se llevan. Por ejemplo, si ustedes están casados, que la pareja, una duerme en un cuarto, la otra duerme en otro cuarto y ni se hablen. A eso ha llevado ese tipo de cultura. Y eso es lo que nos estamos encaminando hoy en día en los demás países. Hoy en día lo pueden ver, van a un restaurante y una misma familia con 5 iPhones escribiéndose entre ellos en iPhone. ¿O me lo estoy inventando, maestros? ¿No lo han visto? Sí, ¿no? Sí, por desgracia. Eso, encaminado. Está bien, si como ahorita están ustedes aquí, tienen amigos en Veracruz y que se quieren ir al rato del carnaval, está bien para consultar, estar atendiendo aquí, consultando. Amigo, ¿cómo está el clima allá? Te mandan imágenes, todo, y es tiempo real, ¿ves cómo está? Tiene sus ventajas. La tecnología siempre ha existido y hay que ocuparla para mejorar y para que nos beneficie. Pero ahí viene el problema, que es beneficiarnos. ¿Qué es beneficiarnos? Sí, cuando beneficiarnos es cuando no alteramos nuestro entorno. Ahí estamos alterando nuestro entorno. No es imposible estar así reunidos y hablar entre nosotros. Digo, a lo mejor sí, me equivoco y es imposible y por eso ya necesitan los iPhones para estar así y las tabletas. Había que hacer un estudio con los jóvenes de hoy. ¿Por qué se les imposibilita la comunicación oral en automático así? Había que hacer pues un buen estudio filosófico educativo del siglo XXI. Porque sí, comprendo, tienen un amigo en Australia, lo que decíamos, o quieren viajar aquí de Simple, a Veracruz, cerquitita, 2 horas de aquí. Quieren ir al carnaval, a ver, ¿qué hotel hay? Porque si acaso me quedo, aquí está, tengo 5 amigos, a ver, un amigo ya me dejó su casa, el otro me va a dar de comer, el otro me va a dar de tomar. Sí, se soluciona sin tener que llegar allá. Antes había que llegar allá, o cuando había teléfono, una llamada de teléfono, y si no estaba en la casa, pues ya no sabíamos. Tiene sus ventajas, es educativo. Son teorías educativas aplicadas a la realidad. Porque si lo dejamos en teoría, no nos va a servir. Cualquiera las puede consultar y ahí nos vemos. Tiene que tener su aplicación. Entonces, sí hay cierto nacionalismo, pero hoy en día internautico. No un nacionalismo por la patria, sino un nacionalismo por la tecnología del Internet. Es la lealtad de los jóvenes, la lealtad es con el Internet.
¿O me equivoco, maestros? Pura realidad. ¿Cómo van cambiando los valores? Se va modificando, cómo van cambiando y las aplicaciones. A nosotros nos enseñaron todavía a escribir en cuadernito. Y qué bueno, porque así quedan nuestros recuerdos y queda nuestro paso cultural. Dirán, el papel se va a quemar, se termina estropeando, sí. Y lo digital también. Cuando no hay energía, ¿qué nos va a pasar? Eso es lo que nos están destinando los países poderosos, el Vaticano y los que nos gobiernan. Cuando solo sean unos cuantos los que la tengan, los demás vamos a ser analfabetas. ¿Se han leído Viaje en el Tiempo y La Máquina del Tiempo? ¿O visto las películas, 1000 versiones que hay? Ahí se muestra cómo las culturas más avanzadas van a terminar siendo analfabetas, que ya ni pueden hablar pueden. Cuando se pierda la escritura, tardarán algunos años en que se pierda el habla. Dirán mucho, maestro, está alucinando, ¿no? Así es, y ya se ha visto eso. Por eso la importancia de la filosofía y la historia. No ponerse a decir, bueno, voy a cambiar el mundo. No. La aplicación teórica en la realidad. No quedarse en las aulas, por eso la especialización no se puede quedar en ciertos sectores, sino llevarse a todos. Para que todos tengamos las posibilidades de confrontar, llegar a un acuerdo, negarlo. Por eso les decía, me pueden atacar y decir, maestro, eso no es así, nuestra realidad es de esta manera, nos está engañando. Podría ser, dirían doctores especializados. No estamos aquí para decirles la verdad, sino para que ustedes lleguen a ella. Y los hay doctores que han sido tremendos y han dicho muchas mentiras en sus aulas para ver si la gente quería investigar y conocer. Y como decían ellos, desde que nacemos hasta que morimos somos investigadores, hay que investigar y llegar a nuestros conocimientos y a la aplicación de ellos. Kant, ¿qué tiene que ver Kant con todo esto? Un gran nacionalista, y aquí viene el romanticismo alemán, pero no el romanticismo entendido del romance, de decir, cariñoso, no, de decir la lealtad a la patria y la lealtad a la cultura. El idioma alemán, volvemos a la importancia de los idiomas, es un idioma de mando, igual que el chino, igual que el hebreo, son idiomas de mando. El latino es un idioma romance, de transmitir sentimientos. Nosotros nos vamos por lo sentimental. No, es que no hay que pegarle al niño, no hay que atacar al niño, no hay que regañarlo, porque lo vamos a hacer menos, tal. Y allí es de mando, obedeces porque obedeces. Y ya desde niño te vas escuchando el tono, y ya no hace falta imponer eso de obedeces, ya sabes que tienes que obedecer, que tienes ciertos patrones que cumplir. Seas doctor, seas mecánico, seas político, seas futbolista, seas carpintero, agricultor, lo tienes que cumplir, y por eso progresan. Los latinos, como digo, somos más sentimentales. Trabajar en el campo, yo trabajaré en el campo, para eso estudié 5 maestrías. No, si se escucha así, ¿no? Muchos dicen eso. Lo que decíamos, se ha vendido la idea los últimos 10 años de ser jefes, pero también hay que tener trabajadores, y si no sabemos hacerlo, ¿cómo vamos a ser jefes? No quiere decir tener que hacerlo, pero a lo mejor visto. Bueno, mi abuelo cultivaba papa, mi tío cultivaba azúcar, viví, lo ayudaba, pues bueno, aprendí. Sí, que hay gente que tiene que trabajar esto y otra distribuirlo. Mis abuelitos no aprendieron ni distribuirlos porque eran de campo, pero yo sí. Bueno, a ver qué gente, qué personas hay, y distribuimos y hacemos una gran industria. Pero hoy se ha perdido eso. Por lo mismo, la educación viene siendo dictaminante de la pauta que vamos a vivir. Bien, hay esto. Y qué bueno. Hoy en día, con sus aparatitos, que todos los tenemos, podemos consultar millones de libros. Y gratis. Hay otros enlaces de universidades que ponen que los pueden consultar y no te dejan. Ahí ya viene el elitismo. Ciertos sectores tienen este conocimiento. Hay ciertos libros de Harvard, de Yale que no podemos consultar, que serían buenos consultarlos porque ahí están plasmadas cómo nos están gobernando. Pero por lo mismo, no nos van a dejar ahí porque es elitista, y si cobran $100,000 al mes la estancia, no van a dejar que todo el público sin pagar llegue a esos conocimientos. Ya ven, si es elitista. Bien, ¿qué hacía esto? Kant nunca viajó, nunca salió de su ciudad de Alemania, pero describía la geografía tal como era, y acertó en muchas descripciones de los pueblos y ciudades europeos y del mundo. ¿Por qué? Me imagino que porque tenía gente y le llegaban los conocimientos, los libros, para saber cómo era y hacerse una idea de cómo son las personas. Pero aquí vienen ideas a priori y a posteriori, que es lo que manejaba Kant.
Antes podemos hacernos una idea. A lo mejor ustedes hoy se hicieron una idea de cómo iba a estar la clase. A lo mejor alguno de ustedes dijo, va a ser divertida, va a ser buena. A lo mejor alguno de ustedes dijo, no, pues ¿para qué voy? Otros dirían, ¿qué voy? Y a posteriori se van a hacer otra idea y van a decir a lo mejor, no, pues ¿a qué fui? Me hubiera ido de carnaval o con mi pareja o con mi hijo a disfrutar el día de San Valentín. Así nos manejamos, ciertas cosas a priori, ciertas cosas a posteriori. Decía la escuela de Frankfurt en pleno siglo XX, principio del siglo XX, todavía seguimos guiándonos por mitos. Otras culturas dicen, no, ya, los mitos ya no existen, la mitología era una locura. Todavía seguimos guiándonos por mitos. Está nublado, va a llover, y a lo mejor no llueve. Está lloviendo, va a ser frío, a lo mejor no hace frío. Está el carnaval de Veracruz, va a estar bonito, a lo mejor está feo, sale chafa, no, nos vamos a divertir, a lo mejor no se divierten. Todavía seguimos basándonos en mitos. El joven con la tableta va a aprender más, o va a aprender menos, el otro mito. ¿Quién sabe? Hasta que lo apliquemos, no sabemos. Entonces seguimos viéndonos en mitos. Decía que hay que ser sensibles a las cosas, la experiencia sensible. Sí, los sentidos, todos los sentidos tienen que plasmarnos lo educativo. Seguimos siendo por los sentidos. Decimos que la mayoría, pues hay visuales, auditivos, kinestésicos, y que la mayoría somos visuales porque si no vemos no vamos a aprender. Aunque realmente somos auditivos, porque si no tenemos nosotros audio, pues no vamos a comprender. Díganme qué han aprendido más, del contacto con otras personas y hablar con otras personas, o de leer. Del contacto con otras personas, la mayoría. Entonces sí somos gente de audio todavía. Hoy en día se busca ser visuales con el internet, ya no importa el audio, aunque lo que más llama la atención de los jóvenes es las cosas con audio. Bien, la educación, ¿qué se hace? A través de la disciplina, volvemos a lo mismo. Los latinos somos indisciplinados. Sí, podemos verlo, tanto europeos como americanos. Los españoles, los portugueses, los franceses del sur, porque en el norte sí son más disciplinados, los italianos y sobre todo los del sur, son indisciplinados. Los bares abren las 24 horas, hay vicios, hay juegos, hay casinos, hay turismo, y los anglos y los centroeuropeos son 8 horas, 8 horas, 8 horas. 8 horas de trabajo, 8 horas para hacer tus funciones y 8 horas de descanso. Los bares cierran a las 12 de la noche, como en Estados Unidos y todo, máximo 2 de la mañana y ya te tienes que ir a tu casa porque no hay lugar donde te vendan algo. ¿Por qué? Para estar íntegros, para que el cerebro recupere todo ese desgaste. Aquí, todo lo contrario, abren las 24 horas. Sí, es otra mentalidad, porque ven como negocio, es política, la educación es política. Si así los tienes contentos y gobernados, dales todo eso, bríndales esa oportunidad. Mundial 2010, el fútbol es otro sector educativo. Mundial 2010, se lo regalan a España, ¿por qué? Bares, hay que activar la economía de esa manera y tener a la gente contenta en el peor momento. 2014, lo sacan de la primera fase y la economía está fregada, ¿pero por qué? Los quiero trabajando, soy un político nuevo y los quiero trabajando. Tienen que producir para mí, para el político, para Mariano Rajoy, que es el presidente. Yo quiero llevarme todo y me voy a llevar todo. Aquel socialismo permitió diversión, permitió cultura y se llevaron de él. Pero ahorita es trabajar, es sometimiento, viene la nueva normativa. El que tiene el poder es el que organiza todo. Ya ven cómo van. Sí, y funciona. Si no funcionara, lo quitarían. Hubo una ley seca en Estados Unidos que funcionó durante 20 años. ¿Por qué? Porque llegaban mafiosos italianos, llegaban mafiosos irlandeses. A ver, yo soy el presidente aquí. Ustedes me van a vender esto y van a iniciar a todo este sector. A mí me dan cierta cantidad y se acabó. Lo que está pasando ahorita, ¿no? Ustedes me hacen esto. A mí, mientras no me toque, me den esto. Lo hacen. Luego, ¿por qué se acaba? Porque ya habían tomado mucha fuerza y el gobierno dice, un momento, ya es hora de retirarlos a todos antes de que nos sobrepasen. Va a terminar pasando esto aquí también. Y lo vamos a vivir, a ver cómo sale. Bien. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba en la época? Van variando, van haciendo cosas de ilustración, van mejorando. Kant, llega Hegel. ¿Qué nos dice Hegel?
¿Qué clase? La dialéctica, la importancia de la dialéctica hace lo que todos aplicamos. Lanzas una tesis, postulado, haces una antítesis, dices tú, bueno, a ver, yo estoy en contra de esto, lo que les venía diciendo. Ustedes me pueden decir, no, maestro, nos está engañando y esto es todo lo contrario. Hacen su antítesis. Luego lo analizan, dicen, bueno, el maestro esto sí, los jóvenes esto, las personas, y hacemos una síntesis. Y de ahí lanzamos otra tesis en contra de ello y buscamos realizar otra antítesis de lo que nos sale, otra síntesis, y así nos vamos. Por eso no está acabada la educación. Llega pues tal... Sí, descansamos un tantito. Sí. ¿Para qué? Adelante, maestro, los veo ahí muy... ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién? No. Ya estaba pactado, maestro. Dije, se emociona el maestro y nos va a castigar. No. Pero vamos a ver que no. Y espero que no me linchen. Porque el positivismo se supone que el documento es lo valioso y se supone que da la ley y el orden. Hoy prevalece orden y progreso, una ley y un orden. Sabemos que muchas veces los que ejecutan la ley están equivocados, pero prevalecemos en eso y prevalecemos. Si no hay documento, no tiene validez, aunque tenga los conocimientos y los medios y los métodos, porque pueden decir, bueno, yo lo estudié o estudié hasta tercer año, y pueden ser mejores pedagogos o didactas como maestros que personas que han terminado 20, 30 doctorados. Pero lo que para el mercado globalizador funciona es el documento como primer requisito. Después ya hay otros filtros. Por eso dije que nos ha acabado el positivismo. Tenemos la filosofía de la acción, el pragmatismo y el instrumentalismo, aplicado a finales del siglo XIX en Estados Unidos, que luego se da por todo el mundo y en Europa. Y vamos a ver que tenía como finalidad, dado que se da en la escuela de Chicago, tener un país poderoso, que era la formación de los Estados Unidos de Norteamérica, y cómo escondieron esa formación con doctrinas educativas. Y qué bueno, porque se han progresado a través de ellas y se han aplicado en las escuelas de todo el mundo y han funcionado. Y tenemos la nueva educación y las reformas sociales y escolares en Europa contemporánea, y también lo que les decía ahora, la educación en la globalización. Bien, hasta hace poco todos los sistemas educativos occidentales nos basábamos en la antigua Grecia como principio cultural. Hoy en día hemos visto que más allá atrás hubo varias culturas elevadas educativamente. La primera de ellas, la India. Antes se decía que quedaba muy lejos la India para los países occidentales, y que cómo va a basarse en una educación que buscaba, como todas las en la antigüedad, la perfección. Pero, como lo tienen ahí la lámina, ciertas castas dominaban, y los primeros que dominaban eran los sacerdotes. ¿Por qué los sacerdotes empezaron a dominar? Porque eran los que primero analizaron la naturaleza, veían cómo funcionaba, veían la necesidad de comerciar y veían la necesidad de tener un dominio sobre los demás pueblos. Todo esto comenzó con la agricultura, cuando se dejó de depender de la supervivencia humana, porque antes había que ir a cazar y recolectar y cuidarse de otras especies. El ser humano poco a poco fue avanzando, encuentra en el fuego la primera dinámica cultural, la hace valer. De ahí la religión, algún listo agarra y dice, bueno, vamos a hacer que la gente teme los fenómenos naturales, y de ahí tenerlo sometido y repartir las riquezas y los productos de comida. Y con el invento de algo importante que se está perdiendo, que es la escritura, empezaron a dominar más y a dejar paso en este planeta a las huellas que iba a tener cada cultura. Bien, pero como todo, tiene sus pros y sus contras. Como ponen, la casta de los parias queda fuera, queda excluida, entonces ya ahí hay un elitismo. No todos pueden acceder a la educación. Ahí viene la contradicción. Si buscamos la perfección y tenemos que ser amables con todo el mundo, ¿por qué
cierto sector se queda fuera de ese sistema educativo que estamos buscando. Ahí va, obreros y esclavos. Vamos a ver cómo la educación tiene eso, como les decía, es formativa. Y sobre todo la escolástica que vamos a ver en la Edad Media viene a dar con eso. Teoría y práctica separados, para que no tengan todo el conocimiento. ¿Por qué? Para no llegar a ser jefes. Los últimos 10 años en México se ha vendido la idea, todos pueden ser jefes. ¿Y qué ha pasado? No han dejado llegar a todos altas cúpulas industriales, el crimen organizado se ha hecho cargo de muchas industrias y de mucha política. Los políticos se han visto beneficiados. ¿Por qué? Porque no todos tenemos el don de ser jefes. No quiere decir que no nos podamos preparar y aprender, pero se nace con ese arte, es un arte y hay que ser, y hay que ver que una empresa necesita también trabajadores, no quiere decir esclavos, pero sí trabajadores para que funcione. Todos ustedes dan clases, ¿o no? Sí. Y tiene que haber maestros y estudiantes para poder impartir eso. No solo puede haber estudiantes o maestros por sí solos y a quien vamos a aplicar los conocimientos y sus vivencias, porque lo que damos casi todo son vivencias. Sí, aprendemos, estudiamos, llevamos a cabo teorías, 20 años estudiando, 30, 40, 50, toda la vida estudiando, pero las experiencias que adquirimos en la vida exterior son las que vamos a plasmar, y tiene que haber una cadena. Bien, ¿qué se buscaba con el yoga, con la naturaleza y todo en la India? Llegar a la perfección, el contacto con la naturaleza y llegar a ser todos maestros de nuestra propia educación. Pero ahí tienen la lámina. Ya empieza otro problema. Una cultura machista. Al hombre se le dice la piedad, el comercio, la guerra, la música, y la mujer obedecer al hombre. Entonces ya estamos cortando las alas de alguien que puede estudiar. Hoy en día sigue siendo una cultura machista la India, por desgracia. Sí dejan estudiar a las mujeres que lleguen a la universidad, pero si se quedan en el propio país es como si no existieran. Tienen que ir a Estados Unidos, a otros países donde sus conocimientos son reconocidos. Imagínense, 5.000 años después todavía sigue siendo así. La educación en China no varía mucho tampoco, basada en la filosofía y basada en un libro recopilado por Sun Tzu, El arte de la guerra, el cual se aplica en la globalización. Lo están aplicando todos los políticos en la globalización. ¿Por qué? Porque dicen, primero sé fuerte tú y después reduce a los demás. No está mal eso, no está mal ese enfoque. Primero sé fuerte tú, primero hay que formarnos, primero hay que tener conocimientos, luego aplicarlos y ver en quiénes funcionan y de qué manera funcionan. Pero aquí viene el dilema: ¿cómo lo aplicamos y a quiénes se lo aplicamos y para qué lo aplicamos? Si se supone que es para mejorar, no tendríamos que aplastar a los demás. Algunos dirán, no, pues soy político y la manera es aplastarla. Bien, destaca Confucio con sus 7 libros del conocimiento, de la paz, de contacto con la naturaleza. Todas estas culturas tienen un denominador común: la escritura, el comercio, la música, las matemáticas, el estudio con la naturaleza. ¿Por qué? Porque de la naturaleza hemos aprendido todo y era la que nos daba la pauta. El comercio daba a evitar una guerra y tener poder sobre otras culturas. Por eso es evitar importancia las culturas comerciales. La guerra, prepararse por una invasión o para atacar a otro enemigo. Y la música, porque da destrezas militares y de otros idiomas. Entonces puedes conocer más rápido de otras culturas. Y si tienen algo en contra me dicen, esto es algo que participan. Bien, todo en un cosmos. ¿Por qué? Porque de la naturaleza sale todo, de ella venimos y en ella nos vamos a quedar. Había, como en la India y como en todas las culturas, un junsí, un mentor, alguien que llevaba por el buen camino, que era el que tenía que guiar a las demás personas y ser alguien respetable y respetuoso con los demás. Tiene que ser afable, comercial, buscar ayudar a todos. Y los sacerdotes,
Yo ahorita no. Sí, a la mitad más o menos. Bueno, muy buenos días. Pues antes que todo, felicidades a todos ustedes por este día de San Valentín, día de amor y la amistad. Es un doble esfuerzo que hacen ustedes, ¿verdad?, por asistir también el día de hoy. Bueno, hoy corresponde la materia de filosofía e historia de la educación, que será impartida por el maestro en Ciencias de la Educación, Miguel Ángel Herbés, ¿sí? Es importante mencionarles que con esta materia iniciamos hoy lo que sería el tercer cuatrimestre ya de la especialidad de la maestría en Ciencias de la Educación y la Comunicación, ¿sí? Y bueno, pues los dejo con ustedes. Adelante. Muy buenos días, maestros. Felicidades desde nuestro lado. La materia es Filosofía e Historia de la Educación. Van a ver que es bastante polémica y como no ha variado, por fortuna en algunos casos y por desgracia en otros casos, la manera del enfoque educativo y el trasfondo de las normas educativas. Sí, vamos a ver la pugna entre la teoría y la práctica, las cosas que se buscan en la teoría, las cosas que se dan en la práctica, y el objetivo es dar una breve panorámica de cómo han sido las diversas corrientes a través del tiempo y de las culturas en el sistema educativo, tanto oficial como no oficialmente. Sí, la filosofía de la educación. La educación que ha sido y que sigue siendo, me pueden contrariar y todo, pueden participar maestros. La educación es política. Cada sexenio en México vivimos cambios políticos nacionales y foráneos, normativas que se dan en el país y normativas que vienen del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la ONU, que dictaminan qué se va a ver y qué no se va a ver. Hay veces que hemos visto que están desfasados, que no cubren los requisitos que tienen que cubrir y que cada día hemos ido a peor, por desgracia, los sistemas educativos mundiales. En vez de fomentar la cultura, se ha fomentado en no estudiar, la pérdida de valores. Sí, están inmersos en la globalización, pero ¿qué supone estar inmersos en la globalización? Lo vamos a ver más adelante con las nuevas doctrinas educativas. Es religión también, la religión es una manera de educar. Estamos en un país laico donde se aceptan todo tipo de religión, pero condicionados mayoritariamente por el catolicismo, que todavía sigue dictaminando algunas pautas. No sé si ustedes vayan a la misa los domingos o entre semana. Si son católicos, a lo mejor no son católicos, y me dicen, pero es religioso. Es económica, la educación es económica. Si no se tienen los recursos, no se pueden implementar programas o no puede uno asistir, por ejemplo, a la maestría, cursos, ir a otro país, consultar cosas u obtener becas. Es elitista, aunque se maneja que los países latinoeuropeos y latinoamericanos no es elitista como los anglosajones, como Inglaterra y Estados Unidos, que solo las ciertas élites económicas, deportivas o políticas pueden llegar. Si es elitista, porque por desgracia no llegamos a todos los ámbitos. Pueden decir, maestro, está equivocado. Hay lugares que no tienen escuelas, hay lugares que no se les brinda la educación de acorde a como debe de ser, y hay escuelas que a pesar de tener todo, marginan a algunos de sus estudiantes, y la sociedad marginamos a algunos de nuestros estudiantes y compañeros. O sea, si estamos en una élite nosotros, al brindarnos una maestría, comparado con otra población. Claro, podrán decir ustedes, maestro, hay muchos que no quieren estudiar. También estamos en lo cierto, hay mucha gente que no se ha querido preparar, por eso la educación es elitista. Vamos creando grupos, aunque no sea con el afán de burlarse de los demás o de pisotear a los demás, de ir mejorando. Es también, por desgracia,
una cuna para formar sociedades a favor de un sistema, en contra de un sistema, buscar cómo garantizar la paz y el dominio de otras personas. Es comercial, la educación es comercial, necesita la educación para comerciar. Hoy en día, ¿qué se busca? Educación online, las nuevas plataformas, y es un tipo de comercio en este sistema de la globalización. Aquí se dividen en varios temas, desde la cultura, la educación, en la antigüedad, del Renacimiento a Kant, la época contemporánea, el positivismo social, que a lo mejor dirán ustedes, ya lo hemos superado.